Bienvenidos a la segunda sesión. Muy bien, ya casi todos estamos listos. Faltan como 2 compañeros. Ok, les iba a enlistar las técnicas de tipología expositiva antes de que se me acabara la sesión. ¿Sí? Únicamente sí quiero recalcar que posiblemente estas técnicas estén dentro de esta clasificación, pero tengan un enfoque didáctico con otro tipo de clasificación, ¿ok? Como por ejemplo, tenemos en las expositivas la exposición tanto individual como grupal, dentro o fuera del aula de clase, ¿sí? Que hagamos ante un tema, explicación de cierta información, ¿verdad? Tenemos también las conferencias, los magisterios, el debate, la oratoria y la declamación, que son técnicas, actividades o tareas, ¿verdad? Que están dentro de esta clasificación. Pero, por ejemplo, ¿qué otro enfoque pueden tomar? Para empezar, aparte de ser expositivas, ¿por qué? Porque es expresivo, ¿sí? Pueden ser inclusive de carácter con enfoque tecnológico, ¿sí? Como por ejemplo para las exposiciones, probablemente se puedan complementar con la tecnología, es decir, exposición desde PowerPoint o una plataforma más actualizada como Express, ¿verdad? Que en clases pasadas inclusive hasta me hicieron por ahí una tarea, ¿ok? Entonces, por eso les digo, puede tener más de un enfoque, o sea, esto es, son las posibilidades que nos da la didáctica tras la planificación de nuestras técnicas, ¿sí? El hecho de poder fusionar más de un conocimiento. Por ejemplo, en las artísticas, que es donde los estudiantes en general pueden manifestarse a través de creaciones pintorescas, estéticas o inclusive motriz, ¿verdad? Con el movimiento. Son de carácter emocional y también de talentos y espontaneidad. Entonces, en este tipo de técnicas le permitimos al estudiante ser creativos, ser innovadores, ¿verdad? Ser también expresivos a través del bosquejo, que es decir, el dibujo, la pintura, la danza, el canto, manualidades, manipulación de algún instrumento musical, teatro o caracterización. Entonces, si tú te fijas, algunas de estas técnicas tienen un enfoque pedagógico distinto, como puede ser el informativo. Por ejemplo, en las manualidades, si supongamos que a nosotros les encargamos un proyecto que tenga que ver con una maqueta, ¿verdad? Pues es de carácter informativo, porque esa maqueta tendrá la justificación de proyectar un tema, ¿verdad? O exponer o plantear, no sé, una asignatura determinada, ¿verdad? Eh, pero en sí, el hecho de aplicar desde su naturaleza estas técnicas van dentro de las artísticas, ¿sí? Donde le permite bien, como ya lo mencionamos, expresarse de una forma distinta e incentivadora a los estudiantes. ¿Ok? Tenemos las tecnológicas, ¿sí? Esta tiene una función estética con objetos y todas aquellas herramientas que sean auxiliares a la tecnología de carácter técnico, innovador y digital, como por ejemplo los videos, los audios, las películas, los cortometrajes, audiolibros, plataformas educativas, PowerPoint, Prezi, etcétera. Tienen también un enfoque informativo, ¿sí? Porque complementamos con la clase algún video, ¿verdad? Película, audiolibro inclusive, dependiendo del estilo de aprendizaje del estudiante, para poder complementar su saber. Entonces, podría ser también de carácter
informativo, pero también expositivo, ¿verdad? Tal como nos pasó en las anteriores clasificaciones, refiriéndonos a PowerPoint o Prezi. Si utilizamos plataformas educativas o inclusive redes sociales, también nos pueden servir con un enfoque informativo, ¿verdad? Porque nos permite darle a conocer ciertos datos, cierta información relevante a nuestra comunidad estudiantil. ¿Ok? Continuamos. Tenemos la clasificación de las técnicas informativas, ¿sí? En estas técnicas se presenta información expresando conocimientos científicos de carácter intencional y comunicativo. Es decir, dentro de estas podemos nosotros manifestar a través de un escrito la información necesaria, ¿sí? Proyectándola en un esquema. Pues bien, aquí hay una gran variedad de esquemas. Existen infinidad como los mapas mentales, cuadros comparativos, cuadros sinópticos y demás, ¿verdad? Mapas conceptuales, tablas de contenido, etcétera. En general, todo tipo de esquema organizativo que nos pueda ayudar a resumir con ideas claras pero concisas algún tema determinado. Tenemos también el común resumen, cuestionarios, investigaciones en general, lecturas comentadas, ensayos, historietas, trípticos y lluvia de ideas. Entonces, todas estas técnicas tienen en común informar conocimientos científicos, ¿sí? Y es posible hacer a través de la elaboración de esto más interactiva y entretenida la clase, ¿ok? Yo, por ejemplo, aún así sea en medio superior o superior, yo he implementado la técnica del tríptico y funciona bastante bien. El ensayo es muy común en medio superior y superior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí ya tiene el estudiante la capacidad de analizar y reflexionar acerca de lo que lee e investiga, ¿verdad? Las lecturas comentadas, pues bien, son técnicas que siempre se pueden aplicar en cualquier nivel académico. Inclusive nosotros ahorita, pues es lo que es comúnmente lo que más hacemos, ¿verdad? Ir leyendo, dar seguimiento a cierta información, a cierto contenido teórico y posterior comentar, ¿sí? Bien, tenemos las técnicas cognitivas. Nos dice aquí que tienen cualidades lógicas, que ayudan a resolver problemas con sentido de raciocinio y pensamiento crítico. Entonces, estas técnicas nos ayudan a pensar, ¿sí? A través de, pues, métodos mentales, ¿sí? Como cuáles, sopa de letras, crucigramas, serpientes y escaleras, problemas razonados, diferencias, rompecabezas, sudoku, analogías y adivinanzas. Entonces, ¿en qué materia se pueden aplicar ese tipo de técnicas? Bueno, en bastantes, como por ejemplo en español, donde es muy común probablemente encontrar un crucigrama, ¿sí? O por ejemplo, unas analogías o adivinanzas, ¿sí? Inclusive hasta sopa de letras. Por ejemplo, en la materia de matemáticas, que podemos aplicar el rompecabezas, el sudoku, los problemas razonados, serpientes y escaleras, etcétera. Entonces, si tú te fijas, estas técnicas, dependiendo la asignatura, es la funcionalidad que le vamos a aplicar y así van a ser los resultados obtenidos, ¿verdad? Entonces, y pueden existir muchísimas más, ¿verdad? Estas fueron las que más comúnmente se utilizan y hay otras técnicas más sofisticadas y más contemporáneas que por ahí se han ido reinventando a través del tiempo. Tenemos las otras técnicas que son las in situ o bien conocidas como de campo, ¿sí? Esta nos dice que son de gran utilidad para quien desee descubrir o comprobar bajo un objeto de estudio. Entonces, este tipo de técnicas y prácticas le gustan a la mayoría de los estudiantes. ¿Por qué? Porque le permite salirse de su zona de confort, salirse de la rutina de pues la educación presencial en clase, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le permite ir a través de visitas guiadas o visitas al laboratorio, entre otras actividades, pues que van fuera del aula de clase, le permite explorar su entorno, ¿sí? Desde la actividad física, elaborar experimentos, que se puede implementar tanto en laboratorios como inclusive dentro del aula de clase,
visitas a la biblioteca, entrevistas, encuestas, censos, algún tipo de actividad comunitaria en beneficio de la sociedad que puedan por ahí implementar, como por ejemplo una campaña de limpieza o no sé, los desfiles, los comúnmente desfiles que hacemos en septiembre, ¿verdad? En noviembre para la Revolución Mexicana, etcétera, ¿verdad? Entre otras actividades que ayudan a incentivar y a despertar la curiosidad por querer descubrir por cuenta propia lo que probablemente en clase se le esté explicando. Entonces, este es un gran complemento, ¿verdad? Bien, hasta ahorita vamos bien en cuanto a la clasificación de las técnicas, ¿sí? Ahora ya sabrán en qué tipología entran de acuerdo a la ejecución y diseño de las mismas, ¿ok? Entonces, una técnica se puede diseñar de tal manera que el docente se sienta cómodo, ¿sí? Y la domine, ¿ok? ¿Para qué? Para que la pueda explicar satisfactoriamente a su clase. Por eso anteriormente comentábamos, ¿verdad? Que implican, me voy a regresar tantito, que implican ciertas cualidades y características personales del docente, pero también tomar a consideración características del grupo, lo que tenemos a nuestro alcance en el aula para poder ejecutar ese tipo de técnicas, el contenido y demás, ¿verdad? O sea, al momento de planificar hay que pensar y analizar antes de tomar esta decisión. Bien, veo un mensaje en el chat. Martín nos dice que Deyanira no se va a poder conectar. A ver, ¿no se pudo conectar Deyanira? No. Ok, gracias Martín por avisarme para justificarle la inasistencia a la compañera de Yanira. Déjenme anotarla antes de que se me pase. La sesión 2. Muy bien. ¿Ya ingresó alguien? ¿Será de Yanira? Es Araceli. Hola, Araceli. Bienvenida a la clase. ¿No te habías conectado anteriormente? ¿Nos escuchas, Araceli? Sí. Hola, Sí. ¿no te habías conectado anteriormente, verdad? No. ¿Es tu primera vez? Sí. ¿Estás en cuarto cuatrimestre del ETIC? Sí. Ah, muy bien. ¿Por qué no te habías conectado anteriormente, Araceli? Hoy es nuestro último día de clase, bueno, de esta asignatura. ¿Por qué no te habías conectado? Porque me daba pena ¿Por qué hablar. te daba pena? No, para nada. Pues es que es un beneficio para ti y no sé si te has dado cuenta y has entrado a la plataforma de Classroom donde pues les especifiqué muy claro los criterios de evaluación y uno de ellos pues son las asistencias, ¿verdad? Entonces cuenta mucho. O sea, ¿cómo vas a justificar las faltas anteriores? ¿Tienes una buena razón? No. No puedo escribir, es que le da pena hablar, ¿verdad? Bueno, pues qué bueno que te incorporaste de perdido en esta última sesión, ¿sí? Te acabas de incorporar, Araceli, y estábamos terminando de ver justamente la clasificación de las técnicas didácticas, ¿sí? Entonces, acuérdate que las técnicas didácticas son básicas porque son las que rigen nuestras actividades y tareas designadas para con los estudiantes. Entonces, de acuerdo al tipo de técnica que se te ocurra o gustes aplicar en tu planeación estratégica, es la clasificación aprobatoria que estamos manifestando aquí. Tenemos la in situ, la cognitiva, la informativa. Me regreso a la anterior diapositiva donde tenemos más, que son las tecnológicas, las artísticas y las expositivas. ¿Ok? Entonces, esta información como quiera la tienes en plataforma y si cuando puedas darle un vistazo es importante. Araceli, ¿sabes que hoy tenemos examen? Sí. Ok. ¿Hiciste tu guía de examen? Sí. Ok, perfecto.
Muy bien, pues les deseo suerte, ¿eh? Ya no, nada más nos falta una sesión más y abordamos el examen. Ok, bueno, Araceli, aprovechando y de perdido que ganes una participación, ayúdame a leer, por favor, el tema número 2, la evaluación. Y empezamos con una frase. ¿Qué nos dice la primera frase? Donde dice reflexionemos. El éxito de un educador ha de ser juzgado por lo que los demás aprenden. ¿Qué entiendes por esa frase? El éxito de un educador ha de ser juzgado por lo que los demás aprenden. A ver, imagínate ya cuando estés dando clase frente a grupo y te tengan que evaluar o tengas que ser juzgada en el buen sentido, obviamente con una crítica constructiva acerca de tu desenvolvimiento, acerca de tu desempeño profesional. O sea, ¿crees tú que esta frase tenga sentido? Que tu éxito va a depender de lo que los demás aprendan con base a tu acción docente. Entonces, ¿quiénes son esos demás? Pues tus estudiantes. Entonces, ¿crees que sea cierto esta frase? ¿Qué sentido le encuentras? A ver, te escuchamos. Pues tiene bastante razón porque eh, am, porque pues al paso del tiempo cuando eres docente pues van a haber personas que van a juzgar tu trabajo, pero tú debes de saber si tienes que am, como darle mm, como, me está diciendo que hago bien mal mi trabajo porque a lo mejor hice algo mal, pero tú sabrás si lo tomas a bien o lo tomas a mal, pero nunca te lo tomes como... Como personal, sino para mejora, ¿verdad? Porque mira, puedas tener un título profesional como docente, pero a veces cuando no se tiene la suficiente preparación, noción o táctica pedagógica para impartir tus clases, el docente no va a dar buenos resultados, ¿sí? Entonces, dependemos de lo que los demás aprenden, sí, porque es parte de nuestra esencia, enseñar, ¿sí? Dar a saber ciertos conocimientos científicos a nuestros estudiantes. Entonces, es parte de nuestra labor, es una de nuestras funciones, ¿sí? Entonces, nosotros somos nuestros críticos más adecuados. Primero tenemos que autocriticarnos. ¿Para qué? Para buscar e identificar nuestras oportunidades y tener bien, pues, forjadas nuestras fortalezas. Para posterior nosotros poder aceptar críticas de los demás. Entonces, ¿quiénes son nuestros segundos críticos? Pues nuestros estudiantes, que son los que dan referencia de nuestro trabajo, ¿sí? Nosotros proyectamos los resultados en los estudiantes. Claro que también hay que tomar a consideración que va a haber estudiantes que no tengan actitud, que no tengan ganas de aprender o que traigan algún tipo de problema emocional o psicológico, ¿verdad? Que simplemente no le permita desarrollarse dentro del aula de clase. Pero, aunado a ello, los estudiantes, sin duda alguna, van a ser los encargados de manifestar si somos buenos o somos malos en lo que hacemos, ¿ok? Entonces, sí dependemos en gran medida de la evolución y rendimiento de los estudiantes, ¿sí? Claro está que si surgiera el caso de que en mi grupo reprobaran, por ejemplo, constantemente el 50%, ¿verdad? De el total de asistentes, pues es que algo está pasando. Probablemente mi labor, que aunque desde mi punto de vista considere yo correcta y adecuada, no sea el enfoque adecuado para mis estudiantes, ¿verdad? O lo que ellos necesiten, simplemente. Entonces, como tú dices, o sea, reconocer y aceptar cuando algo no te esté funcionando para poder modificar. Entonces, la didáctica nos brinda justamente eso. Por eso es que es vista la educación como un arte y no como
es también obviamente una ciencia, pero es también enfocada como un arte, como una práctica libre, donde podemos modificarla cuando algo no esté saliendo bien. Y es parte de los talentos como docentes que podemos manifestar en ese momento. ¿Ok? Araceli, ¿qué nos dice el primer cuadro? Tenemos 5 concepciones distintas acerca de la evaluación. ¿Me las puedes leer, por favor? ¿Qué Sí. dice la número 1? Se trata de un proceso sistemático y organizado, científico y contextualizado. Número 2. Con presencia de especificaciones o normas sobre los atributos que se pretenden valorar. 3. La recogida de información sobre la diferencia entre lo previsto y lo logrado. 4. Lo oportuno juicio de valor sobre ello. 5. La toma de decisiones orientada a la mejora de la práctica. Ok, hasta ahí. Fíjate bien. Otro de los elementos bien importantes y que debe de ser ejecutada en toda planeación estratégica es la evaluación. Entonces aquí tenemos 5 concepciones distintas, ¿sí? Que le dan sentido y significado a la evaluación. Entonces, si fusionamos de todas, podemos llegar a la conclusión que la evaluación es un proceso sistemático y organizado. Sí. ¿Por qué? Porque antes de llegar a la última etapa, que es valorar al estudiante a través de una nota numérica, tuvimos que haber pasado por un proceso, ¿verdad? Aplicación, observación, ¿sí? Análisis acerca de la evolución y rendimiento que lleva el estudiante, ¿sí? Verificar los resultados, si fueron buenos o fueron malos, para posterior poder evaluar. Entonces, a todo eso le llamamos rendimiento académico, ¿sí? Entonces, la evaluación implica también especificaciones y normas con atributos valorativos, en este caso, una, pues un valor numérico, una nota que todo estudiante espera al término de la materia. Al final de cuentas, su rendimiento se valora en un número, ¿sí? O sea, es adquirir o calificación mínima o calificación máxima, ¿sí? Reprobatoria o aprobatoria. Entonces, eso es lo que los estudiantes esperan. Entonces, muchos docentes dejamos a un lado el hecho de poder darle más importancia a la manifestación de las capacidades, habilidades y aptitudes de los estudiantes y únicamente nos concentramos y nos adaptamos a un sistema muy lineal, donde vemos la evaluación como un sistema estándar y sin margen de error, ¿verdad? Donde todo es sumativo. Entonces, no, hay que tomar a consideración también ese valor o esfuerzo extra que los estudiantes ponen, como por ejemplo, cuando investigan algo que tú no les pediste, pero lo hicieron para retroalimentarse, o elaboran muy bien, decoran muy bien alguna tarea, algún trabajo, se esmeran. Entonces, todo ese tipo de factores cuentan para el docente. Y eso debe de uno manifestárselo al estudiante para que se siga incentivando y lo siga haciendo como hasta hoy, ¿verdad? Que lo esté haciendo bien y que inclusive lo pueda hacer muchísimo mejor. ¿Ok? Entonces, la evaluación también es una decisión muy importante, ¿verdad? Que aplicamos y dependiendo a lo que vayamos a evaluar es el tipo de evaluación que vamos a aplicar, que ahorita vamos a ver su clasificación. Entonces, en la parte de abajo nos dice, la toma de decisiones implica, para algunos, la consiguiente comunicación de los resultados, incluso con aspecto esencial de la misma, para dar sentido completo al proceso. De acuerdo con este nuevo espíritu, pensamos que debe existir una cierta relación personal entre los evaluadores y los evaluados, ¿sí? Entonces, más allá de que el alumno se preocupe por obtener esa nota, ese valor numérico, ¿sí?
debe existir una correlación con su evaluador, en este caso el docente, que es el encargado, ¿verdad?, de darle seguimiento. ¿En qué sentido? Pues bien, sintiéndose satisfecho con lo que ha logrado, ¿verdad? Y que sepa que puede hacerlo muchísimo mejor. Y que si reprueba, no debe de ser una amenaza o no debe de ser una debilidad para el estudiante, sino que sea un área de oportunidad, ¿sí? Donde al día siguiente, en el módulo siguiente o la materia siguiente, pueda hacer el gran esfuerzo de acreditar, ¿ok? Entonces, sacarle el mejor provecho posible a este concepto, porque para muchos estudiantes puede ser un detonante de bloqueo interno, ¿sí? Al escuchar evaluación, algunos inclusive se tornan nerviosos, se bloquean, no sé, puede ser que por los nervios o por el hecho de estar pensando si van a aprobar o reprobar, etcétera, lo que implica en algunas instituciones educativas el hecho de reprobar como pagar extraordinarios, etcétera. Entonces son factores externos que imposibilitan que el estudiante a veces pueda acreditar, ¿verdad? Bien, en la parte izquierda tenemos 4 preguntas básicas que se aplican en torno a este concepto. ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Con qué evaluar? ¿Y por qué evaluar? Son preguntas guía que te van a conducir a la mejor aplicación de este concepto. A ver, vamos a ver. Sonia, activa tu micrófono, por favor. Vamos a responder desde tu punto de vista a la primera pregunta. ¿Qué evaluar? ¿Qué podemos evaluar, Sonia, como docentes? Pues podemos evaluar tanto como la disciplina como los conocimientos del alumno. ¿Cuál sería la rúbrica de evaluación que tú aplicarías? Porque depende obviamente del nivel académico, ¿verdad? Que nos vayan a designar. ¿Cuál sería la rúbrica más común tú que tomarías en cuenta para calificar a tu grupo? ¿Cuáles son los puntos o criterios de evaluación? Pues le daría... Primeramente piensa, ¿a qué nivel académico te quieres enfocar? Preescolar o primaria. Preescolar o primaria. Por ejemplo, preescolar. ¿Cuál sea el año, ¿verdad? De curso. ¿Qué criterios o aspectos le evaluarías a un niño de preescolar? Pues le evaluaría la disciplina. Creo que es algo fundamental en preescolar. Bien. ¿Qué otra cosa? Disciplina. El comportamiento y disciplina viene siendo lo mismo, ¿verdad? Prácticamente. Pues, ¿qué tanto ha aprendido el niño? No creo que sea algo muy... ¿Cómo le diré? Si hablas del aprendizaje continuo, según cómo vaya aprendiendo, se vaya desenvolviendo. Ok, ¿qué más? Dejámoslo como aprendizaje continuo. Dame otro rubro. ¿Qué más hay que tomarles en cuenta al momento de evaluar? Su desarrollo, puede ser. Cómo se va desarrollando. Si es algo tímido, si es participativo. Muy bien. Perfecto. Fíjate, como es un nivel académico inicial, hay muchos aspectos a considerar, ¿verdad? Y los educadores deben de ser un tanto tolerantes y muy flexibles al momento de evaluar. No es como a partir de la primaria, secundaria, preparatoria en adelante, ¿verdad? Donde ciertas competencias están más marcadas, ¿verdad? Y calificamos más por competencias. Entonces, en el preescolar
uno se enfoca más en las habilidades, destrezas y capacidades que el educando o el infante va manifestando, ¿sí? Desde el hecho de poderse comunicar con los demás, identificarse a sí mismo, como, ¿verdad? Bien lo comentaste tú, su desarrollo, evolución, y demás, ¿verdad? Entre actividades básicas, habilidades como pintar, escribir su nombre, probablemente las vocales, el conteo básico del 1 al 10, etcétera, ¿verdad? O sea, son aspectos más flexibles que debemos evaluar, ¿verdad? Y se enfoca más en lo emocional, en lo comunicativo, ¿verdad? Y en los principios lingüísticos. Es más básicamente así en el preescolar. Muy bien, Sonia, gracias. Siguiente aspecto, Ariel. ¿Cómo evaluamos, Ariel? Ya tenemos los criterios. Hay muchísimos: participación, asistencia, puntualidad, disciplina, proyecto, exposición, examen, hay bastantes. Pero ¿cómo? ¿Cómo le vamos a hacer para evaluar? Pues ya lo que mencionó usted, pues puede tomar una optativa, o sea, una opción de calificarlos en una tabla, por así decir, como ya habían mencionado, sobre una conducta, sobre muchos aspectos como también de los trabajos, de la participación, como aquí ahorita. Y hay demasiadas, no sé Sí, exactamente. fíjate, en mi experiencia profesional, por ejemplo, me he encontrado con estudiantes que no serán los mejores de la clase o probablemente no tengan la libreta completa, ¿verdad? Como dices tú, los apuntes, las actividades, las tareas, pero son estudiantes que se incentivan desde otro enfoque, como por ejemplo apoyando a la comunidad estudiantil, ¿sí? O con eventos cocurriculares como los desfiles, el altar de muertos, el festejo del Día de las Madres, etcétera, decoración del salón de clase y demás. Entonces, son aspectos que favorecen hasta cierto grado porque el estudiante muestra una actitud de iniciativa y participación, ¿sí? Entonces, no quiere decir que justificamos el hecho de que no haya trabajado en el aula de clase, porque fue evidente que no lo hizo, pero más sin embargo, al momento de estar evaluando y enfocarnos en el método que vayamos a aplicar, probablemente podamos tomar a consideración un punto extra al al término del curso, 2 puntos de participación, por buena actitud, por apoyo, por solidaridad, empatía, etcétera. Entonces, son rúbricas que se pueden moldear de acuerdo a las circunstancias. Sí, porque si nosotros somos docentes lineales y decimos, no, es que desde un principio yo les dije que así van a evaluar, y si no me entregan todos los trabajos, y me faltan constantemente, y no me participan, tienen que participar obligatoriamente, y deben de portarse muy bien, ser muy disciplinados, si es posible no parpadeen en el aula de clase, o sea, muy lineal, muy estricto, ¿sí? Los objetivos difícilmente se van a cumplir. Y no digo que no funcionen, porque les puedo asegurar que va a haber estudiantes que acaten enérgicamente a las reglas, a los criterios de evaluación. Y va a haber alumnos que los van a cumplir. ¿Por qué? Porque son alumnos brillantes, dedicados. Entonces, gracias a ellos es que nuestra labor toma forma, rinde frutos, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos con los estudiantes que son todo lo contrario y que más sin embargo no podemos perjudicarlos totalmente? Va a haber también estudiantes que no tengan remedio. Nunca fueron a la escuela y cuando van se la pasan platicando, no ponen atención, no entregan ninguna tarea, ni siquiera le preguntan al compañero qué encargaron, qué fue lo que hicieron el día de hoy, etc. Ese tipo de estudiantes donde pues se muestran negativos, irónicos, egocéntricos, pues ahí ni cómo apoyarles, ¿verdad? Entonces,
Probablemente ahí puedan tener dificultades, porque a veces pesan más los problemas familiares, personales, económicos, emocionales, que no le permiten al estudiante rendir en la escuela, ¿verdad? Pero, pues bien, a veces son situaciones que no tienen remedio y ahí pues ni para dónde hacerse, ¿verdad? Y es mejor pues reprobar al estudiante, porque dirían algunos maestros, ni cómo ayudarle, ¿verdad? Después, bueno, es parte de nuestra acción, es parte de nuestra labor. La siguiente pregunta, ¿con qué evaluar? ¿Sí? A ver, ¿qué entendemos por eso? Vamos a ver, Ana, la pregunta, la tercera pregunta es para ti. ¿Con qué evaluar? Ya sabemos qué evaluar, ya sabemos cómo evaluar, pero dice aquí, ¿con qué evaluar? ¿Qué entiendes por esto, Ana? Pues siento que es como la segunda pregunta más o menos, ¿cómo evaluar? ¿Con qué evaluar? Pues puede ser mediante qué aspectos vas a tomar, o sea, en la rúbrica, qué aspectos vas a poner para evaluar al alumno. Muy bien. Ok, ¿qué más? Pues sí, siento que más que nada es eso, o sea, qué aspectos vas a tomar para poder evaluar al alumno, para poder evaluar su aprendizaje. Muy bien. ¿Tú cómo lo harías en tu caso? Si quieres evaluar la participación, que una de las rúbricas sea la participación, ¿con qué la evalúas? Es que esta pregunta nos conlleva, fíjate, la segunda pregunta habla de la metodología, es el enfoque pedagógico. Y la tercera pregunta es, ¿con qué evalúas? Estamos hablando de las herramientas, estamos hablando de los medios. Entonces, ¿con qué? ¿Con qué medio? ¿Con qué herramienta lo haces? Entonces cambia el sentido. Tú, por ejemplo, al fomentar la participación y quererla evaluar, Las actividades que voy a poner, ¿no? ok, ¿qué más? Pueden ser Eh, actividades extras. Probablemente el día que tú quisiste incentivar a tus alumnos con puntos extra en la clase, ese alumno no asistió. Entonces, ¿cómo se recupera el alumno al día siguiente? ¿Qué se te ocurre para poder recuperar esa participación? Porque su mira, siempre va a haber grupo estudiantes, puntos a lo ajá, que él tenga. siempre va a haber Sí, o sea, estudiantes lo que él. que al término del curso te anden buscando. Bueno, eso no se ve tanto en primaria, ¿verdad? Ya es más en secundaria, preparatoria o universidad. Maestra, maestro, ¿cómo le hago? Pues fíjese que estuve faltando. Fíjese que no tengo los trabajos completos. X o Y, ¿verdad? Muchas excusas. Algunas justificables, otras no tanto. Entonces nosotros tenemos que aplicar medios con base a la actitud que toma el estudiante para poderlo evaluar. ¿Sí? De ahí tomar decisiones. Por eso la evaluación conlleva a decisiones. ¿Ok? A ver, piénsale tantito. Espérame, déjame darles indicaciones. Nos falta un minuto para que se acabe la clase. Vayan a chat, por favor, y anoten su nombre completo antes de que se me cierre la sesión. Anoten su nombre completo en el chat, por favor, para la asistencia de la sesión 2. ¿Ok? ¿Ya todos? Muy bien, ¿ya están todos? A ver. Ahora sí. Bueno, entonces sería con actividades extras, actividades dentro del aula, o sea, por ejemplo, participaciones y tareas extras, trabajos. Exactamente. Entonces, sí, estás bien. Entonces, aquí vemos el otro lado de la moneda. ¿Por qué?